Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy se me hizo un poco tarde porque recién vengo de Malvin. Fui a, fui a visitar a Rodrigo, así que estoy haciéndola a las 6 de la tarde. Sí, casi las 6. Bueno, quería un comentario que hice en la clase y lo quiero hacer acá también porque no sé si hay ánimo futbolero, si les gusta el fútbol o no les gusta el fútbol. Pero a mí me gusta el fútbol y aparte me gusta el polaco Goyeneche. Entonces se da la casualidad de que en la Argentina, el domingo pasado, salió campeón Platense. Platense que es un cuadro de barrio, un cuadro que nunca había salido campeón en la vida. En ciento y pico de años nunca había salido campeón. Un cuadro de barrio, del barrio de Saavedra. ¿Y por qué digo esto y por qué lo planteo? Porque el polaco Goyeneche era hincha no, fanático de Platense, era del mismo barrio, o sea, del barrio Saavedra, que es un barrio que está al norte de la metrópoli, este, pero es un barrio medio alejado del centro, por Villa Crespo, pasando Villa Crespo, por ahí. Eh, yo comenté en un día, si ustedes se acuerdan, que yo estuve en la casa de donde vivía el polaco, que, que incluso viví. Entrevisté a la viuda del polaco, fuimos con Elizabeth, la vimos a la viuda, nos hizo entrar a la casa, nos mostró todos los cuadros, los trofeos, todo lo que se había ganado el polaco, o sea, la verdad que... Y una de las cosas que nos comentó también es, que yo ya lo sabía porque lo había leído, ese fanatismo que tenía el polaco por el fútbol, pero el fútbol de Platense, hasta el punto que lo tuvieron que prohibirle ir a la cancha porque se ponía tan nervioso y se agarraba tanta euforia que tenían miedo de que un día la quedara ahí. Así que le prohibieron ir a la cancha. Los mismos familiares. Era tanto el fanatismo que tenía el polaco por Platense que en las giras que hacía a Degano, porque él jamás le gustó salir de Buenos Aires, era un fanático de Buenos Aires, aparte un porteño de aquellos. Este, y cuando iba a Europa o le tocó ir a Japón, a algún lado de esos, ustedes imagínense que estaba en París, estaba en Madrid, en las ciudades importantes de Europa, y nadie, no se le ocurría ir a visitar, salir a ver la plaza o a ver un museo o caminar por las calles de París o por las calles de Madrid. Él se pasaba en el hotel y lo único que hacía, el único entretenimiento que tenía, mientras no actuaba, por supuesto, era ir en aquella época, no es la de ahora, que era por teléfono y por, este, por internet uno está conectado con el mundo. En aquella época iba a la agencia de correos a averiguar cómo había salido el club de él, el Platense, el fin de semana. Miren qué fanatismo tenía, hasta dónde llegaba el fervor del polaco por Platense. Por eso, como coincidió este asunto, me pareció interesante comentarlo. Bueno, ahora sí vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es el tango. Y lo nuestro hoy es hablar seguir hablando, porque en la última clase vimos, entre otras cosas, la filosofía del tango. Y terminamos hablando de Discépolo, de Enrique Santos Discépolo. Y lo mencionábamos y hablamos algunas cosas de él, pero no interiorizamos mucho en el tema, ni hablamos demasiado. O sea, la idea de hoy es meternos en la persona, en el ser humano. Dejar de lado el tanguero, dejar de lado el letrista, dejar de lado, o sea, no lo vamos a dejar de lado porque vamos a dar ejemplos de lo que hizo, pero digo, convivir un poco con lo que fue él
fundamentalmente su infancia y además los viajes. O sea, nos vamos a localizar en 2 o 3 lugares que él visitó y cómo le repercutieron en su persona. Yendo a su infancia, bueno, Discépolo tuvo una infancia bastante complicada porque sus padres fallecieron siendo él un niño. La madre cuando él tenía 4 años y el padre cuando tenía 9. Te dan cuenta que no tuvo, o sea, los padres para él prácticamente no existieron. Tuvo muy poco conocimiento, muy poco recuerdo. Pero de cualquier manera, a pesar de eso, esa familia ya se había formado porque tenía hermanos mayores, o sea, tenía determinadas formas de vida, determinadas costumbres, determinados elementos que de alguna manera Discépolo a pesar de la corta edad, 9 años, los incorporó. Valores mínimos o valores generales, pero digo, una forma de vida. ¿Y qué pasó? Cuando a los 9 años quedó huérfano y no había nadie que se hiciera cargo de él, lo tomó una familia. No sé si lo tomó como para cuidarlo, como para adoptarlo, no sé en qué condiciones. Yo sé que pasó a vivir con una familia que no era la de él. Y eso de alguna manera le chocó bastante, a pesar de la edad le chocó bastante, a tal punto de que esos años que pasaron de la adolescencia realmente pasó mal. No era buen alumno, no funcionaba en la escuela ni en el liceo, o sea, él mismo reconoce que no era buen alumno. Es más, él dice, lo que no me enseñó la escuela, lo que no me enseñó la educación, me lo enseñó la calle. Y vieron que mucha gente, sobre todo los de antes, dicen, no tenés calle. Y cuando dicen no tenés calle es porque te falta el roce, porque te falta saber vivir, convivir con la gente y saber cómo es el mundo y no vivir en una cápsula como viven hoy en día muchos niños, que viven encerrados en una cápsula como que no existiera otra cosa. Bueno, esa es de alguna manera la imagen de ese discípulo de la infancia. ¿Y cómo le cambia la vida? Y le cambia para positivo en el sentido de que el hermano mayor, Armando, se casa, que le llevaba unos años, pero no muchos, se casa y lo primero que acuerda con la mujer es que, bueno, nos casamos, pero Enrique se vino a vivir con nosotros. O sea, se lo llevó a vivir al hermano con ellos. Y eso le dio un vuelco en la vida de Discépolo, porque Armando era director de teatro, estaba relacionado con el ambiente de la época, con músicos, con cantores, con letristas, con autores de letras de teatro. O sea, estaba en el ambiente cultural de la época. Y eso, por supuesto, que fue lo que más le gustó a Discépolo. Discépolo era un tipo que ya tenía las condiciones, lo que le faltaba era explotarlas, era sacarlas a relucir. Bueno, y ahí empezó a ambientarse en otro ambiente totalmente diferente, mucho más abierto, mucho más dejando de lado las cosas, las costumbres de la familia que lo había adoptado. O sea, empieza a vivir su verdadera vida, lo que a él le gustaba. Bueno, y ahí empieza, hace de todo. Empieza a cantar, intenta tocar la guitarra, o sea, se le abre una cantidad de puertas y en una de esas puertas tiene un amigo que, a ver si le digo el nombre del amigo,
perdón. Perdón que me estoy quedando. Juan Vázquez se llamaba el amigo. Con el amigo forman un dúo y ese dúo empieza a hacer giras. Tocaban la guitarra y cantaban. Cantaban folclore, cantaban tangos, cantaban de todo. O sea, no era exclusivamente tango. La cuestión es que en esas giras, por lugares medio pelo, o sea, no iban a lugares famosos, ni a teatros, ni nada, iban a donde podían, a donde conseguían. En una de esas giras, en el Uruguay justamente, concretamente en San José, tenían una programación y un día de lluvia, un día bastante fulero, que no daba para nada, y le dijo al amigo, mirá qué día está especial para hacer un tango. ¿Y por qué me remito a este hecho, a este episodio? Porque ahí compone lo que va a ser su primer tango, su primera letra de tango, que la denominó Bizcochito. Bizcochito. Así como, no, por supuesto que nadie sabe, yo ni tengo ni idea de cómo suena, ni la he escuchado. Pero se ve que tan mala no era desde el punto de vista que la incluyeron en un sainete. Entonces, algo tuvo que ver, a alguien le gustó, porque para incluirla como tema de un sainete, a alguien le gustó. La cuestión es que esta es un poco la parte que no se hablaba de Discépolo, o sea, cómo evolucionó, y ya puesto a artista, puesto a letrista de tango, ya empieza a hacerse conocer, ya en el ambiente lo empiezan a valorar de otra manera. Su hermano le da un empuje muy grande, no solamente haciéndolo conocer a otras personas, a otros artistas, sino que además lo incluye como personaje en sus obras de teatro. Teatro, hizo cine con el hermano, o sea, le da participación en lo que él hacía. Y a todo esto, pasados los años, él se va a casar con una famosa cantante de la época, Tania. Tania era muy famosa, aparte una mujer muy seria, muy respetada en el ambiente cultural, y de alguna manera él va a acompañar, no es que fuera Discépolo y Tania, no, es Tania y Discépolo, o sea, él va a acompañar al personaje. A tal punto lo va a acompañar que acá viene el primer elemento que les voy a marcar. O sea, en el año 1934 salen de viaje, esperen que ahora seguimos.